Damos la bienvenida a todos los que están aquí reunidos y a los que nos van a ver transferido después. Amén, bienvenidos todos. Les quiero aquí, cuando yo hablo de esta tablet, me preguntan que cómo me siento hoy. Y ponen unas caritas de emoticones. De pronto todos no tenemos el mismo sentir, aunque la palabra habla de eso, ¿no? Que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Eso lo recomienda Pablo. Pero una cosa debe ser nuestra vida sin Dios y otra nuestra vida con Dios, amén. La Biblia dice que no puede estar triste el que tiene a Cristo, amén. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Y no podemos contender contra la palabra de que sabe todas las cosas. Entonces aquí, después de entrar a la presencia de Dios, la cosa tiene que ser diferente en nuestras vidas, ¿no? Y la palabra que Dios trae es como referida a eso. Dios hace comparación. Algunos dicen que pensarán que tal vez Dios no compara, pero sí, Dios compara. Y la Biblia comienza hablando en Génesis de la comparación y la separación que Dios hace entre la luz y las tinieblas. Amén. De cómo deben de ser los hijos de Dios, deben andar en luz. Y Pablo habla por allá adelante en las cartas, dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en la vida de todo cristiano tiene que haber un partimiento, una separación. Y nosotros como testigos de querer vivir una vida cristiana, de querer agradar a Dios, a veces somos testigos de ese dolor de la separación de una vida de tinieblas a la vida de la luz admirable a la que nos llama Dios. Hay un dolor. ¿Qué es lo que pide el Señor a todo aquel que se acerca a Él? Que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que siga en pos de Él. Hay una separación. Y toda muerte pues trae dolor consigo, ¿no? Trae separación. Pero podemos ver, hermanos, que es conveniente, nos conviene acercarnos a Dios. Porque la palabra de Dios muestra que Dios es justo y que no va a dejar a nadie sin darle lo que se merece. ¿A qué se refiere eso? A esa palabra suena como duro, ¿no? Darle su merecido, tal vez suena como cruel. Pero cada uno va a recibir la recompensa según las obras que haya hecho, ¿no? Cada uno va a recibir el pago a lo que hizo. Y eso se llama justicia, ¿no? A veces nosotros solemos pensar, uy, no, pero es que eso suena como cruel de parte de Dios. ¿Cómo Dios nos va a tratar así? Y la vez pasada leía un verso donde decía que los no de Dios son tan buenos como los sí. A veces vemos desde la carne cómo Dios nos quiere quitar lo que para nosotros es placentero. Pero la palabra de Dios dice que los caminos del hombre le parecen buenos, pero al final van a ser caminos de muerte, porque Dios nos quita todo lo que no nos conviene, porque no quiere que nosotros perezcamos. Amén. Eso es como una persona cuando va al médico. Ahora yo que en mis años de juventud de pronto no me cuidé, en los años donde uno tenía toda su fuerza y todo su vigor, se excedió uno en muchas cosas que no le convenían a uno. Algunas fueron por ignorancia, algunas por retar a la gente, por retar como el sistema. Comer mal, beber alcohol, trasnochar, excederse de las capacidades que uno tiene. Cuando llegan los años donde ya uno no tiene el mismo vigor y la fuerza, se da cuenta que acumuló lo que era justo. Usted se excedió, usted deterioró su cuerpo. Pero cuando hay sabiduría, pues usted va a cuidar su cuerpo. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al cuerpo? Que el que destruya el templo de Dios va a ser destruido por Dios. El que destruya la creación de Dios va a ser destruido por Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque no hay sabiduría. ¿Por qué destruyen su cuerpo? Porque no hay amor tampoco hacia uno mismo. Yo ayer salí aquí de la casa y allá enfrente hay una banquita. Y yo salí y inmediatamente que salimos había una muchacha ahí sentada. Una pelada bonita, jovencita.
Y yo la vi, ella pues estaba ahí arreglando su cigarro de marihuana. Y llegó y levantó la mirada y me dijo, ay, tranquilo, ya me voy, señor, ya me voy. Pues como decente, esta pelada no es una pelada que se nota que no es una pelada que haya llevado mucho tiempo en esas cosas. Y me dolió mi corazón y en mi corazón quedó el devolverme a decirle a usted qué está haciendo. Porque se está destruyendo, porque tal vez de pronto sea el segundo, el tercero, el cuarto cigarro que se fuma. Pero ¿cuál es el destino de una persona que hace esas cosas? ¿Cuántas personas quisieron decir no? Por falta de dominio propio, por falta de amor hacia Dios y hacia uno mismo, hacia su familia. Se pone uno a reflexionar en cuanto a la gente que es drogadicta y vive en la calle, que vive en sus cárceles. Una persona durmiendo bajo la lluvia, aquí enfrente se acuesta un señor. Y hay días como estos días que han sido de lluvia terrible, de un frío espantoso. Y ellos se acuestan a dormir ahí. Y yo digo, bueno, ¿no habrá una familia? ¿No habrá alguien que les tienda la mano, que les dé una cama? Yo creo que seguramente la hay. Es seguro que la hay. Pero hace falta el enfoque que Dios le da a nuestra vida, la dirección que Dios le da a nuestra vida, para tomar decisiones acertadas, para conocer que lo que estamos haciendo tiene que tener un fruto, o va a tener un fruto, pero tiene que ser apacible, agradable, como dice la palabra. No se entristezca por causa de la disciplina, porque a su tiempo va a llevar un fruto apacible. Pero también dice los proverbios que el que aborrece la disciplina aborrece su alma. De eso hablaba el pastor Mauricio este viernes. El que aborrece la disciplina aborrece su alma. De eso habla la palabra. Entonces, si Dios nos está disciplinando, si Dios está queriendo poner una división entre las tinieblas y la luz, es porque Dios nos ama. Alguna persona pensará, pero es que Dios es cruel porque es que mi sentir es este y yo quiero esto. Y Dios no tiene en cuenta que esto es mi vida. Dios tiene en cuenta que quiere algo mejor, algo superior. Y no solo el momento, sino una vida eterna junto a Él. Esta canción me ponía a reflexionar sobre la gente que ama a Dios. Moisés quería ver el rostro de Dios. Y aunque era algo imposible para él, porque dice la palabra de Dios que nadie podía ver al Señor, su rostro, y vivir. Nadie podía conservar la vida. Mas, sin embargo, por el deseo que Moisés tuvo en su corazón de que amarlo de Dios, de quererlo de Dios, el Señor le concedió que viera sus espaldas. Pero Dios está esperando una respuesta de nosotros. Y la respuesta, de pronto, no todos somos llamados a ser como Moisés en cuanto a su ministerio y esas cosas, pero todos somos llamados a entregar nuestra vida por Dios. Y alguno dirá, pero ¿por qué? No, eso es terrible. ¿Cómo va a ser que lo van a matar a uno por Dios? El temor como que habla dentro de uno. No, pero ¿por qué? Si Dios me ama, ¿por qué me quiere matar? Volvemos a la justicia de Dios. El Señor entregó a su Hijo, santo, puro, por nosotros. Alguno diría ojo por ojo, diente por diente. Alguno diría vida por vida. Si Dios entregó lo precioso, lo más costoso que Él tenía, lo más valioso, ¿por qué nosotros no le damos lo más valioso a Dios? Estas alabanzas que hemos cantado hablan de que el Señor es digno. Y en Apocalipsis hay un pasaje donde habla de que los cuatro seres vivientes, y los 24 ancianos y millares de ángeles le comienzan a cantar al Señor y a decir que Él es digno. Yo decía, bueno, la Biblia habla de que los ángeles son superiores a nosotros en potencia. Y ellos se postran allá delante del Señor a adorarlo día y noche, habla la palabra. ¿Por qué nosotros no le damos al Señor lo que es digno de Él? Y todo radica en el amor, ¿no? Entonces, yendo a la palabra, quiero que busquemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 9, el versículo 2. ¿Cuántos son leyentes frecuentes de la palabra de Dios? Ya si alguno ha leído primera y segunda de Samuel, saben que habla del profeta Samuel, hablan de
el primer rey que hubo sobre Israel, que fue Saúl, del segundo rey que Dios puso escogido por Dios, que fue el rey David. El primer rey, habla la Biblia, que fue escogido por los hombres. Amén. La gente escogió a Saúl. La gente pidió rey, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios les dijo, bueno, no me desecharon a mí. No lo desecharon a usted, Samuel, me desecharon a mí. Dijo, póngales un rey. Y el pueblo se agradó de que fuera un rey en apariencia hermoso. La Biblia habla de que Samuel era hermoso, de hermoso parecer, y que de hombros arriba era más alto que todos los del pueblo. Entonces era un hombre que tenía como distinción entre todo el pueblo. Estos días que estuvimos yendo a los partidos con Matías, habían niños de la edad de él, más o menos de la misma categoría, de otros equipos, que había pelados que dejaban crecer su afro así. Había uno monito como costeño, de un equipo que casi que la misma familia del equipo de ellos, con su afro, mono, así, parecía una esponjilla, así como el pibe. Había otro morenito también con su afro y se veía muy graciosito porque son flaquitos, a esa edad uno es flaco, la mayoría de niños. Y con su afro, entonces son personas que se distinguen entre todos los otros jugadores. De pronto digamos que no sean buenos jugando fútbol, pero ya la gente los referencia por su pelo, de pronto por la estatura. Y eso es lo que nosotros solemos hacer, referenciar a la gente. En el fútbol se referencian, digamos, porque llaman la atención por un color de tenis, de guayos, demasiado fluorescente. Y eso es bueno y malo, porque si el jugador contrario lo referencia por el color, lo va a estar marcando, va a estar pendiente con el reflejo a donde va a estar. Eso hacemos nosotros como seres humanos en nuestras capacidades, referenciamos a la gente por la belleza física, por la inteligencia, por la capacidad económica, porque llegó en una supercamioneta. Esas referencias son las que nosotros ponemos, distintivos en las personas, las características. Yo conozco a varias gente que de pronto no se graba el nombre de las personas, pero le ve algún defecto físico o algo físico y lo referencia, le pone un apodo y dice, este es este. Eso hacemos nosotros, referenciar a la gente, marcarla. Y lo que es agradable lo exaltamos, lo que no es agradable lo corremos por un lado y no nos congeniamos, no congraciamos con la gente que no es agradable. Dios es diferente. Sin embargo, al tema que nos referimos hoy, Dios también hace diferencias entre lo que le agrada a Él, entre las personas que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, que en esta historia se ve varias veces. Dios se agrada a la gente que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué podemos decir? Algún médico dice, o no sé qué tan cierto sea esas cosas, de que el corazón de cada persona es el tamaño de su mano. Pero Dios no se refiere al tamaño del corazón, o a que su corazón bombee más sangre que el otro, o a que su arteria, su corona falle y la del otro no. El agrado no es en lo físico, el agrado es en lo espiritual. Cuando Dios mandó a Samuel a buscar a David, Samuel comenzó a mirar a los hermanos, ¿no? Y el hombre de Dios no miró la hermosura, ni lo alto, ni lo que miraba el pueblo de Israel. Al principio comenzó a mirar eso y dijo, uy, este es el que Dios escogió. Y el Señor le dijo, yo no miro esas cosas, yo miro el corazón. Entonces ya el hombre guiado por Dios dijo, Señor, este es, ya no comenzaba a decir, seguro es este, no, ya comenzó a consultarle a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia habla de que David era un muchacho hermoso, era rubio, lo describe hermoso. Pero mirando el panorama y el cuadro en el que estaba enmarcado David, era un hombre, un muchacho aborrecido por su familia, aborrecido por sus hermanos, escondido allá detrás porque era un hijo bastardo. Algunos hablan de que era un hijo bastardo. Era hijo de otra mujer que no era la mamá de los hijos de Isaí. Pero él venía de una promesa y de actos, de decisiones hermosas que personas tomaron.
Si algunos son lectores, más atrás se van a dar cuenta que él era de la descendencia de Booz, con esta mujer que tomó la decisión de abandonar su tierra, sus creencias, para seguir a Dios. La moabita, la que negó sus raíces y le dijo a Noemí, su Dios será mi Dios. Él fue producto de esa decisión también. Dios incluyó a una mujer extranjera en su linaje. Y eso habla también de la misericordia que Dios tiene, no solamente para el pueblo de Israel, para los hebreos, sino también para todo aquel que lo recibe a Él. Listo, yo no soy de la nación de Israel, pero yo quiero adorar a ese Dios. Y ella se fue, Ruth se fue con Noemí y cambió su vida, cambió sus costumbres. Y fue una mujer agradable a Dios, la cual Dios la llamó y está escrita en la palabra. De las pocas mujeres que se nombran en la palabra, fue una mujer exaltada por Dios. Por eso es un corazón conforme a Dios. Amén. Entonces, vamos a estudiar un poquito la distinción que Dios hace entre dos personas. Casi siempre Dios lo maneja así en la palabra, ¿no? Dios hace una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Dios hace una comparación entre Caín y Abel. Dios hace una comparación entre Jacob y Esaú. Y Dios hace la división. Exalta a uno y al otro lo aborrece. ¿Pero por qué lo aborrece Dios? Si Dios es bueno. Porque la respuesta de ese corazón no va conforme a lo que le agrada a Dios. Amén. Podemos ver más adelante, vamos a ver cómo Dios ungió al rey Saúl. El rey Saúl fue ungido como rey. Yo estaba estudiando un poco sobre el aceite de la unción y es algo que Dios le mandó a Moisés que hiciera de una forma especial, muy especial. Le decía, esto es santísimo y nadie más lo va a hacer. Le decía yo a Yuri, Dios patentó ese aceite de la unción. Lo patentó, nadie más lo podía hacer. Dice la palabra que el que lo hiciera era cortado del pueblo. Porque era solamente dirigido por Dios, inspirado por Dios, y nadie más podía usarlo para otras cosas que no fueran ungir el tabernáculo, ungir los utensilios, ungir a los profetas y ungir a los reyes. Y ese aceite nos habla del Espíritu Santo, algo precioso, algo que era consagrado para reyes y sacerdotes. Y venía a mi corazón el pensamiento de, la palabra dice que Dios nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, eso tan especial que Dios le mandó a hacer a Moisés, es para todo aquel que se acerque a Dios, para todo aquel que tome de Dios lo que Dios quiere dar. Ofrecernos a nosotros que seamos reyes y sacerdotes para Él. Eso dice el Apocalipsis. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Así dice una canción, ¿no? Lo dice la palabra. Que el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero esos reyes y esos sacerdotes tienen que ser ungidos. Es por eso tan necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. La Biblia habla de las 3 medidas de unción. Cuando Samuel ungió a Saúl, dice la Biblia que venía con una redoma. La redoma es como una vasijita de barro, como especie de una botellita. Y esa es la medida de la unción de Saúl. También habla del cuerno, que ya es una medida mucho más alta, con la cual el profeta Samuel ungió a David. Pero también habla del torrente del Espíritu Santo, que es la unción que viene sobre Jesucristo y sobre nosotros después. El derramamiento del Espíritu Santo. De esas 3 medidas habla la unción. Entonces es muy importante entender, y de eso hablaba estos días el pastor Mauricio. Él decía que hay gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo y se ha perdido. Y uno diría, no, falló el Espíritu Santo. No, Dios no falla. Pero yo meditaba en estas cosas y el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados.
El apóstol Pablo dice que ya esa iglesia fue sellada, ya esos hombres y mujeres fueron sellados con el Espíritu Santo, pero que tuvieran cuidado de no contristarlo. O sea que si existe la posibilidad de que una persona bautizada por el Espíritu Santo tome una decisión incorrecta y el Espíritu se vaya de ahí. Eso lo podemos ver en Saúl. Me impresiona una cosa del libro de Samuel, primer libro, de cómo Dios acomoda todas las cosas. Eso me acuerdo de una predicación que hablaba el pastor Mauricio, de que Dios agota todos los recursos, Él mueve todos los recursos. La tierra dice que, la Biblia dice que la tierra es del Señor. La tierra y su plenitud y todos los que moran en ella son de Dios. Entonces Dios coge a las personas y hace como Él quiere. Resulta que, como el pueblo pidió un rey, Samuel fue y le consultó a Dios: uy, Señor, esto no me gusta, ¿a ti te gusta? Y el Señor le dijo: no, no lo desecharon a usted, me desecharon a mí. Pero haga lo que ellos digan, pónganles un rey. Entonces, pero eso sí, dígales cómo los va a tratar el rey que ellos escogieron. Ya el Señor les avisó y todas estas cosas por medio del profeta. Y dice que se perdieron unas asnas de un señor que se llamaba Cis, que era el papá de Saúl. Y el papá de Saúl lo mandó a buscar las asnas. Entonces, bueno, ellos fueron y buscaron sus asnas y no las encontraron, se les acabó la comida. Y resulta que Saúl le dijo a su criado: volvamos porque mi papá debe estar triste por nosotros. De pronto ya aparecieron las asnas, pero debe estar preocupado por nosotros. Y ve a Dios como usa a un siervo, a un criado. Llega el criado y le dice: bueno, allí hay un profeta. Vamos que él nos va a decir qué ha pasado. Y como Saúl era como el dueño de ese criado, le dijo: bueno, listo, vamos a ver cómo Dios usa a un criado para hablarle a una persona. Estos días hablábamos con una señora, una mamá, la mamá de un chico de fútbol, y ella decía que ella va a una iglesia, no sé qué iglesia será. Entonces, a veces cuando yo la puedo llevar en el carro, nos ponemos a hablar de Dios, y es algo muy bonito, es algo muy especial, porque uno llega allá y hay papás, hay muchos que tienen buena posición económica, hay unos poquitos que no tanto, y no aparece Dios por ninguno de los temas. Antes son chamadrazos y hacen de todo, y en los partidos madrean a los árbitros. Y una vez me dijo una señora: don César, venga, lo invito a que se integre al equipo acá. Yo: gracias, gracias. Yo me hago como para un ladito porque me molesta que se pongan a hacer groseros por cualquier cosa contra los árbitros. Entonces hablábamos con ella y decía que ella no tenía recursos económicos como para financiar lo de su hijo, pero que Dios lo bendecía. Pelado que quedó huérfano al año, a los 2 años, y ella vive con otro señor y tiene otro hijo, pero entonces usted sabe que hay diferencias porque papá natural es papá natural, padrastro es padrastro. Aún así el padrastro pues quiere al pelado, pero no le da lo mismo que, mejor dicho, no le suple lo que él necesita para que vaya a fútbol. No lo apoya como para que sea un gran jugador, y el pelado es un pelado, un buen jugador. Es un zurdo bueno. El cuento es que Dios le provee y ella decía eso. A mí me sorprende cómo Dios usa los recursos y a las personas para que mi hijo tenga lo que necesita para su deporte. Hubo una señora de la misma escuela que tenía platica y tenían un torneo por allá en Coveñas. La señora ya llamó y le dijo: ya le compré los pasajes. La muchacha le decía: yo no tengo con qué pagarle eso. Le decía: esa es mi forma, yo estimo mucho a su hijo. Y le compré los pasajes, el hotel, todo le pagó. Entonces ella decía: lo único que le recomiendo es que no le diga a nadie. Y que no sepa a su derecha lo que hace su izquierda. Entonces la mamá del pelado me decía: me sorprende cómo Dios usa a una persona que nada que ver con Dios, y pone la palabra de Dios en la boca de esa mujer para levantarme a mí, porque claro, una mamá que no le puede dar a su hijo, pues queda como alicaída, ¿no? Pero Dios usa a la gente, Dios usa los recursos, y Dios hace hablar a las piedras. La Biblia dice que Dios hace hablar a uno a las piedras. Amén. Entonces la señora dijo: no, que no sepa a su derecha lo que hace su izquierda. Como la otra señora es conocedora de la palabra, dijo: uff, eso fue una respuesta de Dios a mi vida por medio de una persona que no se congrega, que no estima lo suficiente las cosas de Dios. Entonces, mirando todas estas cosas, Dios tiene todos los recursos para bendecir la vida de uno. Pero pues falta ver el propósito que hay en la vida de uno, el plan que Dios tiene. Y no solamente el plan, porque los planes están ahí, esperándonos. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios nos va a alcanzar. Pero falta ver en qué camino estamos nosotros, para que esa bendición nos alcance. Amén.
Entonces mirando esto, Dios utilizó unas burras que se perdieron para llevar a Saúl hasta el profeta. Y el profeta comienza a darle instrucciones, a decirle, bueno, venga, ven para acá. Comieron, lo invitó al sacrificio, que era algo muy especial. Y lo ungió. Comenzó a decirle qué le iba a pasar a él en su vida, cuáles iban a ser las cosas. Dice la Biblia que cuando Saúl se volteó para irse, para despedirse del profeta, Dios mudó su corazón. Dios le cambió el corazón al rey que iba a poner sobre Israel. Más adelante dice que lo bautizó en el Espíritu Santo. Entonces la palabra habla de que Saúl, después de que fue bautizado en el Espíritu Santo, él comenzó a enfrentar las batallas del pueblo de Israel y Dios le daba la victoria contra los filisteos, contra los amalecitas, contra todos los que estaban levantados en ese momento en contra de Israel. Entonces la Biblia da testimonio de que el hombre fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a tener victorias de parte de Dios. Yo me pregunto en cuántas luchas se ve a uno a veces, económicas, espirituales, familiares. Y la Biblia hace esas comparaciones. Bueno, cuando yo tengo un plan, cuando la gente se acoge a mí, va a tener mi respaldo, va a tener mis recursos. Por ejemplo, Matías, bueno, y mis hijos, Dios les provee a ellos para las cosas que no son cosas que necesitan, pero son cosas que van a ser buenas para la formación de ellos. El fútbol, el patinaje, el curso de inglés, todas esas cosas, cosas que no vieron de un tiempo para atrás, no hubo absolutamente nada. Hubo un tiempo en mi matrimonio donde no había nada, ni siquiera una buena relación con mi esposa. Pero cuando la esperanza está puesta en Dios, Dios transforma, Dios cambia, Dios suple. Amén. Eso es. Que vienen tiempos duros para todos, obviamente, el Señor lo dice. Van a haber aflicciones en este mundo, pero que confiemos, y esa confianza tiene que estar puesta en el momento difícil. Confiemos porque el Señor ya venció al mundo. ¿Ven? Y eso, si eso lo dice a veces solo para las cosas terrenales, ¿cuánto más para las espirituales? A veces uno se llena de temor y es que ¿qué van a hacer conmigo? El diablo va a acabar conmigo. Y hoy en medio de la alabanza yo podía ver como una serpiente que se movía hacia mí, pero también veía un pie que le aplastaba la cabeza a esa serpiente. Amén. Esa es la fe de nosotros. El Señor ya venció. El Señor ya venció. ¿Y por qué nosotros no hemos vencido? En cuanto a muchos asuntos. Es la comparación que Dios quiere hacer entre una vida antigua y una nueva. Aquí hay dos hombres, el cual uno no era agradable a Dios, pero Dios lo bendijo, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, Dios le cambió el corazón, Dios le entregó a la nación de Israel para que él la administrara. Y el hombre no agradó el corazón de Dios. Pero después nos muestra otro que sí agradó el corazón de Dios. Quiero que leamos un poquito la palabra. Dice aquí en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Déjenme ver por qué. Sí, es esta. Bueno, Dios llamó a Samuel como rey, ¿no? Lo que pedía el pueblo. Dice, ya hablamos de la buena apariencia que el pueblo puso sobre él, ¿no? Se me perdió la cita inicial. Bueno, dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Después siguiera Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista ante Laín,
200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Aquí podemos ver un pequeño vestigio de lo de Dios en el corazón de Saúl, obedeciendo como a medias. A veces le brotaba un poquito de la misericordia de Dios, y eso estuvo bien. Bueno, estos hombres tuvieron misericordia, lo cual le agradó a Dios. Estos hombres de los eneos tuvieron misericordia de Israel cuando subían de Egipto. Y a veces me pasa a mí cuando voy por la calle y veo, por ejemplo, lo voy a decir, no estoy condenando a nadie, a algunos venezolanos con la necesidad tan terrible. Mucha gente les hace el feo, mucha gente los tiene en mal concepto, habrá gente que es terriblemente malvada. Yo creo que pues la gran mayoría somos así delante de Dios. Pero como que esa misericordia de Dios lo mueve a uno, y a mí me hace pensar de que son extranjeros, aborrecidos de su país, de su nación, de su tierra. ¿Qué tal si a nosotros nos pasara lo mismo? Nos tocara ir para otro lado. Y digamos que de pronto a nosotros no nos ha tocado, pero una persona, un colombiano que se va para México, para Estados Unidos, para España, son aborrecidos de los naturales de su país, ¿no? Y eso me lleva a la palabra cuando dice que uno no debe ser así con el extranjero, ni con el huérfano, ni con la viuda, sino tener misericordia. ¿Por qué dice Dios eso? Porque le habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros. Éramos extranjeros en el pueblo de Egipto, y Dios nos sacó de allá. Dios tuvo misericordia. Hay gente que tiene una necesidad impresionante. Si a mí me preguntan de pronto que quiero un bocado que dejó otro extraño, yo diría: no, gracias, muy amable. Pero que ella venía en el carro y Mati se comió media hamburguesa que le dieron, y la otra media la dejó ahí en el carro, y yo dije: no, ahora me la como con tinto, eso no se pierde. Pero íbamos en el carro y se acercó un muchacho a limpiarme el vidrio ahí, y me dijo que si no tenía una monedita para algo de comer. Yo le dije: hermano, pues plata no tengo ni siquiera, pero si tiene hambre, vea, hay media hamburguesa que se está comiendo mi hijo, si quiere se la doy. Y el hermano, uy, de una. Y un muchacho bien vestido, también era un venezolano. Entonces le pasé la hamburguesa y bueno, el man se fue. Cuando se movió un carro, yo lo vi allá sentado comiendo la hamburguesa con la esposa ahí. La esposa estaba barrigoncita, esperando un bebé. Yo digo, a veces se pone uno con unos prejuicios tan locos, pero hay gente, o más bien Dios está esperando cuál es la reacción de nosotros también, ¿no? ¿Cómo juzga usted? La Biblia dice: así como usted juzga, va a ser juzgado. Si usted juzga con misericordia, va a alcanzar misericordia. En este caso se veían como vestigios de las cosas de Dios en Saúl. Pues era un hombre que estaba ungido por el Espíritu Santo. Pero ¿qué puede uno decir? Que a veces como que ganaba el Saúl terrenal en algunas decisiones. Le ganaba el temor, le ganaba querer agradar a la gente y no a Dios. En este caso, brotó algo del corazón de Dios ahí. Tuvo misericordia de los eneos. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ya comenzó el juicio, la manera de juzgar las cosas, la manera de actuar, pero conforme a lo que él pensaba y conforme a lo que pensaba el pueblo. Al principio de este capítulo podemos ver la orden de Dios. La orden de Dios a través del profeta fue: vaya y destruya, no perdone, mate todo lo que hay allá. Ni siquiera lo bueno lo perdone, porque no hay nada bueno allá. Era un pueblo que era enemigo de Dios. ¿Y qué hizo él? Pues fue a la misión, pero no la hizo. Y lo más terrible del caso viene aquí más adelante. Dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron.
Esto me acuerda de la palabra de Dios cuando dice, no seas sabio en tu propia opinión. A él le pareció que eso estaba bueno, olvidando la orden de Dios, olvidando lo que Dios le había mandado. Ahí comenzamos a ver que el hombre no le agradaba a Dios totalmente, porque si el hombre hubiera sido un hombre amante de Dios, de pronto no había habido lugar para otro rey. Pero como fue desagradable porque desobedeció, porque comenzó, como dice la gente, a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo siento, y hay que ver si todos esos conceptos que uno tiene se acomodan a la palabra de Dios, se alinean a la palabra de Dios. Hay que ver si eso que nosotros creemos da fruto apacible. Estos son como los conceptos muy marcados del ser humano que le da a uno la mitad del corazón a Dios, de pronto un 25-30%, pero la otra parte está entregada a las pasiones de uno. Y lo peor es que uno se justifica delante de Dios. Dice aquí, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo quiero preguntar a todos en general, ¿alguna vez le ha pesado alguna mala decisión que ha tomado? ¿Alguna vez ha quedado usted como que, uy, ¿qué hice, Señor? Perdóname. ¿Cómo puedo revertir estas cosas? ¿Por qué yo hice esto? Imaginen cuánto más el corazón de Dios le pesó haber puesto a este hombre por rey. Porque era un man desobediente, un hombre que no se sometía a la voluntad de Dios. Un hombre que quería agradar al pueblo. Y se madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y se ha levantado un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Saúl estaba creyendo que él estaba haciendo las cosas bien, y era tan egocéntrico, que dice aquí la Biblia que se levantó un monumento. La marca personal es para que se acuerden de mí, para inmortalizarme. Y nosotros, si nosotros nos damos cuenta, estamos en medio de una sociedad que hace lo mismo, ¿no? Se idolatra el fútbol, se idolatra el baloncesto, se idolatra todos los deportes, se idolatra a los expresidentes, se idolatra, todo se idolatra. La filosofía, la ciencia, todo es de idolatrar. Todas las obras de las manos de los hombres las volvemos un objeto de adoración. Y esto es totalmente desagradable a Dios. Entonces, me acuerdo de una predicación de la que hablaba el pastor Mauricio cuando decía que un hombre no es homicida de hoy a mañana, es algo gradual. Y aquí habla de un hombre que fue ungido por Dios y fue degradándose paso a paso. Norma tras norma, ley tras ley que Dios le daba a Saúl, él la iba desobedeciendo. Y fue tanta la degradación que llegó a un punto de construirse un objeto de idolatría. Y si usted es un lector de la palabra, se va a dar cuenta que es algo que no le agrada a Dios. La idolatría no le agrada a Dios. Ni con las estatuas, ni con los seres humanos, ni con las entidades, ni con nada. Antes la palabra de Dios dice, el nombre de tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y solo delante de Él te postrarás, dice la Biblia. Amén. A veces nosotros acostumbramos a vivir una vida muy agradable, muy cómoda, pero eso también es idolatría, pensar solo en mí. Cuando la Biblia dice, piensa en los demás como superiores a usted mismo, una vida de servicio a Dios, una vida de amor, de entrega. Eso suele suceder, a veces uno no se da cuenta, pero sí. Cuando una persona va por la calle, va en su cuento, en su celular, o en su carro, o en su moto, o en lo que vaya, va pensando en lo que tiene que ir a hacer. Y no se dio cuenta que él atropelló a este, que cerró al otro carro, que se pasó el semáforo en rojo. Muchas cosas pasan en la vida de uno. Y la fuente de todas esas cosas es el egoísmo, es la idolatría. Pero cuando usted es un hombre o una mujer que ama a Dios, va a tratar de ser bendición para la gente.
Que la chica ya está triste y llora por todo y no se le puede decir nada, pues trátela con más cariño. Dígale a Dios que le dé una palabra para que la restaure. Sea luz en medio de las tinieblas. Que tengo problemas y me desquito con todo el mundo. No, hermano, los demás tienen problemas también. Vaya que Dios tiene la solución a su problema. Dios tiene la restauración. Pero si nos vamos a otras fuentes, pues nunca vamos a alcanzar lo de Dios. Dice entonces, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga este error tan macho en la vida de uno. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a decir? Destruya, no me traiga nada de esas cosas. Y el hombre dijo, no, yo ya cumplí, lo que usted me mandó a hacer ya lo hice. ¿Qué fue lo que hizo? Dios no le mandó a construir una estatua. Dios no le mandó a perdonarle la vida a este tipo ni a traer lo mejor del ganado. A conveniencia fue que actuó. Y él en su mente, la Biblia habla del endurecimiento y del engaño del pecado. Él, justificando su pecado, le dijo al profeta, yo hice lo que Dios me mandó. Estaba totalmente transversado el mandamiento de Dios. Pero él, queriendo justificarse, dijo, yo ya lo hice. Yo hice lo que Dios me mandó. Dice, ya cumplí la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Ya él no se hizo responsable. Por un momento fue rey, pero cuando la cosa estaba mal, entonces ya le echó fue la culpa al pueblo. Dicen por ahí que cuando el doctor no puede, le echa la culpa al bebé, ¿no? Un dicho grosero que tiene la gente, pero es la excusa, uno se quita la responsabilidad. Dice, y Saúl respondió, de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Fue el pueblo, yo no fui. Dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ahí está como la justificación. Era para eso, como si Dios le hubiera pedido esas cosas, ¿no? Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. Ese no era el mandato que traía, eso no fue lo que cumplió Saúl, ¿no? El mandato era acabarlos, destruirlos, que no quedara nada, dice. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí podemos ver mucho de la forma de ser de Saúl, de lo que él pensaba. Dice, ¿por qué pues no has oído a la voz de Jehová? Entonces yo reflexionaba un poquito sobre el mandamiento que Dios le dio a Saúl. Dios le dijo, vaya y acabe con todo. Y uno se puede dar cuenta que el hombre no escuchaba la palabra de Dios. Y si la llegó a escuchar, no la valoró, no la atesoró. Ni siquiera meditó en eso cuando iba a hacer lo que hizo. Algunas veces hemos hablado con Yuri de cómo el Espíritu Santo le habla a uno antes de pecar. Es como si Dios viniera a decir, acuérdese que a Dios no le gusta esto, acuérdese que a Dios no le agrada esto. El Señor está ahí hablando. Y muy seguramente este hombre que fue ungido y fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le tuvo que haber hablado, ¿sí o no? No lo haga, no lo haga, no lo haga, y lo hizo. Eso suele pasar en la vida de nosotros cuando amamos más lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, que el mandamiento del Señor. Entonces podemos darnos cuenta a través de este pequeño pasaje, él cometió otros errores en los capítulos anteriores, pero cómo se fue degradando. Y como Dios dice, me duele, me da como desazón haber escogido a este hombre, me da pesadumbro de haber escogido a este hombre. Entonces, haciendo como un antónimo, como un némesis de lo que le agrada a Dios, podemos ver que este hombre no le agradaba a Dios. Y viene un punto muy importante para nuestra vida, un punto de partida muy importante para nuestra vida. Dice aquí el profeta, le dice a Saúl, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Yo quiero preguntar aquí entre nosotros,
¿Cuántas veces nos ha hablado Dios a nosotros? Muchas veces. Muchas veces nos ha hablado. ¿Y cuántas de esas veces hemos oído y puesto en práctica? ¿Cuántas veces no hemos puesto en práctica? Porque no les podemos decir aquí, no, es que yo sí le hago caso a Dios, en cambio usted no. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores. Y Dios llama a que oigamos la voz de Dios. Este fue un hombre que escuchó el mandamiento que Dios le había dado. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario. Esto me acuerda de la palabra del Señor dicha por el mismo Señor Jesús. Dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Esa es la respuesta al amor de Dios, a la voz de Dios, guardar sus mandamientos. El apóstol Santiago dice por allá que no seamos oidores solamente, sino hacedores. Esta es la gran diferencia entre un hombre de Dios y otro que no le agrada el corazón de Dios. Dice, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí podemos ver otra cosa que dominaba el corazón de Saúl, y era la codicia. Cuando el profeta Samuel ungió a Saúl como rey, le dijo en su lenguaje que maneja el pueblo de Dios, en forma de pregunta le dice, y es como algo sarcástico, ¿no? Es como un lenguaje sarcástico. Le dice, no es de quién es todo lo codiciable para Israel, sino para ti. Está diciendo, todo lo que Dios tiene en Israel es para usted. Y ahí es cuando el hombre le dice, no, pero es que yo soy de la familia más pequeña, ¿y quién soy yo? Él tenía como una autoestima baja. Y muy seguramente, en cuanto a esa autoestima baja, estaba lejos de Dios. Ahorita vamos a comparar una parte de eso con David. El hombre decía, pero es que mi familia es la más pequeña. Y lo hacía como para huirle al asunto. Pero el rey David también decía, bueno, yo soy una pulga, un perro muerto. Pero para humillarse delante de Dios. ¿Amén? Entonces él iba detrás del botín. Por eso fue que no cumplió la palabra de Dios. Obviamente no la cumplió porque no la escuchó. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. ¿Ya que vinimos aquí si no es a escuchar la palabra de Dios? O a donde usted se congrega o a donde usted vaya. Decía una vez el pastor Antonio, ¿para qué coge usted una Biblia? ¿Para qué la quiere leer? ¿Para qué la quiere estudiar? ¿Con qué propósito? Alguna vez vimos una película que se llama El libro de Eli, yo no sé quién la ha visto. Y en esa película había un hombre que buscaba una Biblia en medio de un planeta devastado por el calor, por el sol, por las bombas nucleares y todas estas cosas. El hombre era como un hombre insigne ahí, era como el que organizaba y mandaba a un pueblo. Y el hombre mandaba a sus merodeadores a buscar entre todas las ruinas una Biblia para poder gobernar y hacer una nueva civilización. Ese era el motivo que movía al hombre para buscar una Biblia. Tener una autoridad sobre la gente. Algunas personas que yo he escuchado decían, ¿qué negocio montamos? ¿Qué negocio hacemos que nos dé plata? Ya sé, montemos una iglesia cristiana que eso da plata. Alguna gente busca a Dios por la plata. El Señor Jesús decía, ustedes me buscan porque saciaron su barriga, llenaron su vientre. Hay gente que busca a Dios por muchas cosas, por muchas razones. La gran mayoría de razones equivocadas. Pero decía el pastor Antonio, si usted busca una Biblia, búsquela, léala con el propósito de conocer el corazón de Dios. Y no solo eso, sino con el propósito de obedecerla. Apocalipsis dice, lo citó ahorita Gilisita cuando estaba orando, bienaventurados son los que leen y oyen las palabras de esta profecía y las guardan en su corazón. Entonces, cuando eso pasa, somos bienaventurados. Más adelante podemos ver el fin que tuvo Saúl. No fue bienaventurado su fin. Fue un hombre que terminó suicidándose. Porque lo invadió el temor. La presencia de Dios se apartó de él. Entonces se cumple lo que decía el pastor que día cuando decía que hay personas que fueron ungidas por el Espíritu Santo y se perdieron. La Biblia dice que él era atormentado por un espíritu de parte de Dios porque el Espíritu de Dios se fue de él y venía un espíritu de tormento sobre él.
Y como todo lo de Dios, él cuadró las cosas para que algún criado que estaba por ahí al pie mirando la situación de David dijera, ay, yo conozco un chico por allá que toca el arpa, que el hombre toca de una forma extraordinaria. Entonces mande el rey a que lo traigan y que él toque en la presencia del rey y el espíritu malo se vaya. Dios acomoda todas las cosas. Pues ¿quién era ese chico? David. Entonces a mí me impresiona eso. Bueno, el Señor cuadra todo. Eso parece como la grabación de una novela, ¿no? Usted ya tiene el libreto en su corazón, entre en escena. Entonces invéntense en algo ahí para que lo manden a llamar y llegue él ahí. Dios acomoda todas las cosas. Y la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el rey Saúl? Era un hombre que quería agradar todo, pero menos a Dios. Una cosa que me sorprendió leyendo primera de Samuel, es que cuando un rey era ungido, eso estaba por allá atrás en Deuteronomio, y las leyes que Dios le dio a Moisés, para con los reyes. ¿Qué tenía que guardar un rey? ¿Qué tenía que hacer un rey? Eso creo que lo he comentado varias veces. El rey tenía unos mandamientos, y eran no tener muchas esposas. Y mire lo impresionante por ejemplo, del rey David. Fue una cosa de las cuales él quebrantó. Tuvo esposas tuvo hijos como un berraco. Pero una de las cosas importantes que tenía que tener un rey era tener una copia del libro de la ley y meditar en ella. ¿Cómo imparte uno justicia? Si la justicia que es Dios no la tiene uno en sus pensamientos ni en su corazón. ¿Cómo tiene usted misericordia si usted no tiene a Dios en su corazón? ¿Cómo tiene usted amor por los demás si no tiene a Dios en su corazón? Entonces era necesario que hubiera una copia del libro de la ley. Y ese mandamiento, esa ley se la dio Dios a Moisés una cantidad de años atrás, como en Deuteronomio más o menos. Bueno, en los libros de la ley hablan de estas cosas que Dios le mandó a Moisés. Y usted ponga a pensar, pasó Moisés, pasó Josué, pasaron los jueces. Y eso vino a aplicarse cuando el pueblo pidió un rey. Y Dios le dice a Moisés, escoja uno de la misma nación. Y ese rey va a ser escogido por mí, por Dios. En este caso la gente escogió un rey. Pero la escogió porque ellos vieron a las demás naciones que tenían rey. Y ellos, no, yo quiero rey. El mandamiento de Dios era un rey escogido por Dios. O sea que sí iba a venir un Dios, un rey, pero al tiempo de Dios, al tiempo establecido por Dios. Era necesario que hubiera un rey que lo escogiera a Dios. Pero la gente le agarró como el afán, porque es que mi vecina se compró esto, entonces yo también le tengo que comprar. Es que mi vecina se hizo esta cirugía y yo la quiero ver así. El vecino, no, es que mi vecino se compró una camioneta último modelo y ahí tiene otra del modelo 2021. Entonces yo quiero también tener una de esas. Y eso nos mueve al ritmo del mundo, al espíritu del mundo. Esas cosas nos hacen mover al espíritu del mundo. Y miramos a Saúl, era un hombre movido por las cosas terrenales. Movido por querer agradar al pueblo, movido porque le tenía temor al pueblo. Imagínense qué cosa más terrible tener un ejército de 1000 hombres, de 2000, de 3000 hombres y tenerle miedo a esos 3000 que me pertenecen a mí. El hombre estaba totalmente desenfocado de las cosas de Dios. Dice entonces que él, bueno, ya podemos mirar varias cosas de las que afectaban a Saúl. Era un hombre que no obedecía la palabra de Dios. Dice, mas el pueblo tomó el botín, vacas y ovejas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ya está hablando de tu Dios. A mí eso me parece una forma muy despectiva, ¿no? Cuando usted es un hombre que ama a Dios, no habla de el Dios de Israel, no habla de mi Dios. Así como sonaba esta canción compuesta por el rey David. Decía, oh Dios, tú eres mi Dios, y de mañana yo te busco. Quiero ver tu rostro, porque eres mi Dios. Pero cuando estamos en desgracia, cuando estamos alejados de Dios y la embarramos, entonces no, ese Dios no me quiere perdonar, tanto que me he humillado. Ya no es nuestro Dios, ya no es el objeto de nuestra oración, ya no es el objeto de nuestra humillación. Eso habla del corazón de Saúl, ¿no? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos
en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Podemos ver muy claro qué es lo que le gusta a Dios. Obedecer la palabra. Y eso está ratificado por el Señor Jesucristo, por los profetas, por todos. Si usted me ama de verdad, guarde mis mandamientos. Cuando uno tiene hijos y se da cuenta que de verdad el hijo lo ama a uno, ¿qué hace el hijo? Uy, la chanclita es para mi papá. Uy, el vasito de agua. La pastilla, papá, ¿qué quiere que le traiga? ¿Le calienta un tinto? Uy, la cocina está como sucia, venga a ver que mi mamá llega cansada. Eso hace una persona que ama a sus papás. Trabajar, moverse a favor. ¿Me entienden? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que lo conozcamos y le obedezcamos. Mi hijo Santiago sabe que a mí me gusta el tinto y cuando tiene la ocasión va y lo calienta. Hay tantas cosas que hay que ver y conocer de Dios, pero en las poquitas que conocemos a veces no lo hacemos. Y Dios está reclamando frutos en este tiempo. Yo he puesto a ver las predicaciones del pastor Mauricio, las del pastor Carlos, las del pastor Antonio. Dios está reclamando eso constantemente. ¿Por qué? Porque vienen cosas grandes para el pueblo de Dios. Yo hoy estaba escuchando música temprano y en todos los comerciales veía cómo las aerolíneas, cómo las grandes empresas están apoyando el movimiento LGTBIQ y Z y Y y todo lo que hay. Y más, dice. Todos ellos están aprobando el homosexualismo de una forma abismal. Salió una aerolínea diciendo, mostrando personas que tienen grandes títulos, que son como representantes allá de su aerolínea, y diciendo, tenemos a este hombre que es representante y de no sé qué, y mueve esto acá y mueve esto allá, y es homosexual, y bueno, lo aplaudieron. Están exaltando lo que no le agrada a Dios. Están exaltando lo que Dios aborrece. La Biblia lo dice, nosotros lo podemos leer muchas veces en la Biblia y entender. ¿Qué dice la Biblia? Ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones van a entrar al reino de Dios. Con eso no quiere decir que seamos homofóbicos. Más bien escogemos a nuestro Dios, lo queremos agradar. Amén. Dice entonces, hablando un poquito de esto de la homosexualidad, son personas que no conocen a Dios, que no conocen su palabra. Y algunos de los que lo conocen, hablando el pastor que era de un hombre que estuvo 30 años en un ministerio de alabanza, creo que en el ministerio de Billy Graham, si no estoy mal, dice que ya no pudo soportar más la carga y se declaró homosexual. Y se fue a buscar una iglesia donde aceptaran personas homosexuales. Pues así es el ser humano. Si Dios le dice que no, entonces va y se inventa otra cosa. Y le pasa lo que le pasó a Saúl. Ah, no, yo estoy aquí en esta iglesia donde reciben a los homosexuales y estoy cumpliendo con la palabra de Dios. No la ha entendido, no la ha leído, no le ha puesto atención. Y menos la ha puesto por práctica. Y una de las cosas de los hombres de Dios es que lo hacían a pesar de tener la muerte por delante. Que ya pusimos una película que hablaba de la batalla del rey David, de David, porque, bueno, sí ya había sido ungido como rey, pero era un muchacho enfrentado contra Goliat. Entonces, obviamente, los que graban la película buscan un tipo grandísimo, gordo, fuerte. Y a David lo representaba un muchacho monito, flaquito, chiquitico. Y yo me ponía a pensar, tremenda la valentía de este hombre, que fue y enfrentó a un tipo casi de 3 metros, y él siendo un muchacho por ahí de unos 50, yo creo, 1,20, sin capacidades para la guerra. Dice la Biblia que él no podía ni caminar con la armadura, no podía ni coger la espada de Saúl, pero iba con toda la fe, iba en obediencia, iba mirando a Dios, no iba mirando al filisteo, ni siquiera sus capacidades. ¿Qué decía él? El Señor me ha librado a mí de osos y de leones, y seguro me va a librar de este mocoso aquí grosero que está oponiéndose a las cosas de Dios. Esa es la fe, eso es conocer a Dios y obedecer. Podemos mirar la vida de David después, que el hombre desobedeció en muchas cosas, pero fue un hombre que se tiró al piso y se arrepintió y pidió misericordia. La palabra de Dios dice que el que viene a él no lo echa afuera. Imagínense ese corazón del Señor. La embarramos, la hemos embarrado todos acá, ¿no?
Pero Dios no quiere más de eso. Dios quiere gente ahí, humillándose, reconociendo su error y reconociendo que sin Dios no es nada. Esto fue algo que le faltó al pobre Saúl. El hombre terminó quitándose la vida. Si hubiera sido un hombre que hubiera dicho, no, todo lo que yo he hecho mal delante del Señor, me voy a humillar, le voy a obedecer, tal vez no hubiera tenido ese fin que tuvo. Amén. El hombre terminó, cuando él subió a ser rey, echó a todas las hechiceras y a todas las evocadoras de espíritus. Y más adelante podemos ver que en medio de su angustia y su desespero por haber sido desechado por Dios, por no tener la instrucción de Dios, la presencia de Dios, el hombre fue y buscó a una de esas, a las que las había echado, y le consultó, hizo subir a Samuel, dice la Biblia. Y en esto hay un poco de controversia, pero yo creo que es algo que Dios permitió, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere, ¿no? Dice que Él le pidió a esa señora que hiciera subir a Samuel. Y la Biblia dice que Samuel habló con él. Algunos dirán, no, eso fue un demonio que tomó la forma de Samuel. Yo pienso, no sé, ojalá si de pronto recibo alguna corrección de parte de los pastores, pues yo pienso que Dios permitió hacerlo, para que el espíritu de Samuel, el alma de Samuel le dijera, usted pecó contra Dios, no hay nada que hacer. Y le dio la sentencia, usted va a morir junto con sus 3 hijos por todo lo que hizo mal. Y uno diría, uy Señor, no, yo no quiero esto para mi vida ni para mis hijos. Lo que causó Saúl fue un estrago muy grande. Aparte de eso que causó la muerte de sus hijos, perdió el reino que podía hacer el profeta Samuel. Le dijo, su reino había podido ser un reino eterno, pero usted lo dañó. El hombre, en medio de su egoísmo y pensando en sí mismo, va y daña el plan que Dios puso en medio del corazón de Jonatán, su hijo, cuando hizo un estrago grande entre los filisteos. Que dijo el hombre, ninguno va a comer pan aquí hasta que yo haya derrotado a mis enemigos. ¿De quién estaba hablando él? De él mismo. Después, cuando va y condenan y casi que mata al propio hijo, el pueblo le dijo, no, ¿cómo va a morir el hombre? Si fue el que trajo esta grande salvación. Pero el mismo hijo dijo, mi papá ha trastornado al país, ha turbado al país. Un hombre que no se somete a Dios puede causar muchos estragos, muchísimos. Pero ya dejando un poquito al lado esto que él hizo. No, solo quería decir una cosa y es, a mí me parece que también la historia de Saúl es muy diciente respecto a que de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque él excusa, o sea, él dice que él lo hacía también para pues traer un holocausto y un sacrificio para Dios, pero no era lo que Dios le había pedido. Entonces muchas veces uno actúa en rebelión contra Dios, creyendo que es algo que es agradable para Él, pero en últimas lo que está haciendo es desobedeciéndole. Pero eso habla del desconocimiento de Saúl. Cuando yo estaba hablando ahorita de que Dios, una de las leyes que Dios daba para un rey era que tuviera el libro de la ley, para que meditara en él de día y de noche y pudiera impartir justicia. Eso habla del desconocimiento que Saúl tiene de Dios. Porque si él hubiera tenido el libro de la ley en sus manos, se hubiera dado cuenta que él no era el indicado para ofrecer el sacrificio que ofreció. Y muy seguramente se hubiera dado cuenta que Dios no le había mandado esas cosas, sino que obedeciera. Y se hubiera entendido que el anatema no podía traerle a Dios. La Biblia habla en una parte y dice que Dios aborrece el latrocinio para sacrificio de él. La persona que va y roba y dice, uy Señor, aquí está mi sacrificio. Si es una persona que ama a Dios, no va a ir a robar, no va a tener un fruto de la carne, sino un fruto del Espíritu. Entonces, claro, sí, lo que tú dices es muy cierto y es en toda la humanidad. ¿Qué hace la gente? Va a ir a dar mercados, va y le quita el hambre por un momento a una persona, o a 2, o a 3, o a la cantidad que pueda. La filantropía de la que habla la gente. Y cree que con eso ya está bien con Dios, pero la vida interna, la vida familiar es un desastre. Hay personas, yo hablaba con un señor una vez, que se fueron a pintar un apartamento por allá en la parte alta de Chicó, y decía que la señora
le tenía cepillo de dientes al perro, le tenía la nevera llena de comida para el perro y a ellos no les daba ni un tinto. Personas que están lo mismo que Saúl, pensando que hicieron lo correcto, lo agradable delante de Dios, pero tienen un desconocimiento de Dios impresionante. Entonces, en comparación a David, podemos ver ya una vida de un niño que era aborrecido por sus papás, era un pastor que estaba por allá escondido, y fue el que habló el profeta Samuel cuando dijo que Dios había buscado un hombre conforme al corazón de él, para que gobernara a su pueblo Israel. Cuando Saúl fue desechado, Samuel le dijo eso. Dios se buscó a un prójimo tuyo conforme al corazón de Dios, que va a gobernar a mi pueblo Israel. Entonces ya por todos estos hechos nos damos cuenta que Saúl no tenía un corazón conforme al de Dios. Aún ungido con el Espíritu Santo, no tuvo un corazón conforme a Dios. Y volvemos al punto de que no quiere decir que las cosas de Dios fallan. No, Dios no falla. El que falló fue el corazón del hombre. El desconocimiento de la palabra de Dios. El hombre hubiera estudiado, no, yo, ¿cómo me va a acercar a ofrecer un sacrificio? Eso no es dado a mí. Hubo una ocasión, Alex, ayúdeme, no me acuerdo el nombre del rey, que fue y ofreció incienso. El hombre ofreció incienso y eso no le correspondía a él. Dice la Biblia que el hombre salió allá lleno de lepra, porque eso no le correspondía a él. Si ese rey hubiera tenido la palabra, estudiándola, el hombre diría, no, esto es abominación, este trabajo le corresponde a los levitas, a los que Dios designó, el orden que Dios designó. Pero el tener en mi corazón querer agradar a Dios, tiene que hacer despertar en mí un deseo por conocer a Dios. Es presunción lo que hay a veces en nosotros los seres humanos. Pretender que uno conoce a Dios y que con las chombonadas que uno hace lo va a agradar. No, ahí está la Biblia para que miremos qué es lo agradable a Dios. Entonces vemos que Dios llama a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué puede uno pensar de David? Dice la Biblia que fue el profeta Samuel a buscar al ungido de Dios. Y el hombre dijo, es este alto, guapo, con ojos azules. La definición que nosotros tenemos de lo más parecido a Jesús. A mí me da risa a veces que voy allá al almacén de Yuri y hay un muchacho que llega tiene una camioneta genial. No recuerdo si es una Blazer o qué marca es, pero tiene una camioneta como de las últimas. Y el hombre llega allá y el hombre llega súper perfumado. Algunas veces, porque yo lo conocía antes de que fuera allá al almacén, el hombre le daba la mano a uno y le quedaba a uno la mano oliendo al perfume de él, con su camisa aquí desabrochada y con la alfombra aquí debajo de la camisa, y el pelo largo así, largo, bien liso, bien liso. Entonces el hombre llega y con su barbita y todo, y hablas como bien hablado más o menos, y allá les dicen el sagrado rostro, porque tiene su pelito largo y se parece a Jesús. Esa es la forma en que uno comienza a dar calificativos a la gente. Pues en su forma de sacarle chiste a las cosas, ¿no? Y bueno, un hombre que se cepillaba todos los días su cabellito y su apariencia es agradable a los demás. Alguna vez yo trabajé con una muchacha que me ayudaba a mí y cuando él entró, lo vio, quedó así. Y yo le dije, pero cierre la boca. Me dijo, no es que esté lindo, pero el man está lindo, pero es que es el cabello tan hermoso que lo tiene. Me hizo reír. El cuento es que uno se crea estereotipos, ¿no? Y el profeta Samuel dijo, no, pues este debe ser. Y que fue innecesario la intervención del Señor para decirle, no mires la apariencia. Nosotros miramos mucho la apariencia. Amén. Si es exitoso en esta cosa, si es exitoso en esta otra, si tiene estudios, si tiene esto, lo otro. Cuando Dios escoge a una persona, la escoge y ya. Alguna vez decía nuestro hermano Alejito en una predicación, Dios no escoge a los que creen que están listos. Dios llama a la gente y la capacita. Y esto es un reflejo de lo que Dios hace, si es querer capacitar a la gente. Saúl era un hombre que Dios lo ungió, pero no aguantó
el proceso que Dios le dio. Un proceso de obediencia. Ya estaba con las aptitudes y las capacidades. El hombre entró gobernando y derrotando ejércitos. Pero Dios lo llevó en un proceso de prueba. Y se ha dicho en las predicaciones de los pastores que la prueba es para aprobar. Un hombre que fue llevado con mandatos de Dios directamente, los cuales no obedeció. Y eso me habla que no era un corazón conforme al de Dios. Entonces Dios mandó a buscar a David y fue y lo trajo de allá de las ovejas. Dios no miró a su hermano que tenía fuerza y de pronto tenía destreza y agilidades. A sus hermanos no los vio, que seguramente estaban en una edad superior a David y tenían mayores capacidades. No lo miró, miró al que estaba allá atrás de las ovejas. Alguna vez en la casa de unos primos, los pelados, como para diciembre, siempre hacían asado y los invitaban. Muy rico. Mi primo Diego, yo creo que ustedes se acuerdan de él. Entonces una vez compraron un chivo para hacer un asado. Y mataron ese chivo y ellos no lo supieron matar. Hay gente que lo sabe hacer. Y no lo supieron matar y esa casa apestaba a chivo, pero terriblemente. Hicieron el asado y uno, uy, ese olor ahí como al almizcle, como al popó del chivo, no, horrible. Ahí nos comimos la carne, pero ahí sí nos fuimos rápido, porque las otras veces sí nos quedamos hasta tal. Horrible ese olor a chivo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿a qué olía David si estaba entre las ovejas allá? Buscándolas, cuidándolas, defendiéndolas. Entonces Dios se agradó de ese corazón. No miro, uy, este hombre es como bueno para las matemáticas o para la música, sí era bueno. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hacía David cuando estaba cuidando las ovejas? Cantarle a Dios. Tiene que ser, eso es lo que hace un hombre que ama a Dios. Allá con su arpita cantándole a Dios. Y eso habla de que cuando Dios dijo, va a buscarme uno que agrade mi corazón, que su corazón sea conforme al mío, es un hombre que hace la voluntad de Dios. Él lo llamó, lo ungió, y dice la palabra que desde ese tiempo comenzó a venir el Espíritu Santo sobre él. Cuando David llegó a enfrentar a Goliat, él llegó diciéndole a Saúl, yo he matado leones y osos. Ese es el resultado de un niño que fue más valiente que el hombre que fue ungido también por Dios. De un niño que fue valiente porque estaba el Espíritu Santo y porque era un pelado que quería agradar el corazón de Dios. Era tipo de Jesús, un pastor. Era un tipo que yo estoy seguro que el hombre cuando estaba allá en medio de las ovejitas cuidándolas, me lo imagino para haber sentado debajo de un árbol tocándole canciones al Señor. Dios se agrada de esos corazones que lo alaban. Yo me imagino que algunas veces pensarían, no, pero mis hermanos por allá pasando lo bueno y yo aquí detrás de la chiva. Pero no importa, le va a tocar al Señor. Y eso transforma la situación. Yuri me decía a veces que amanecía con días difíciles como todos nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Vaya para allá, órele a Dios y ponga alabanza ahí en medio de la caja donde ella trabaja. Y la situación se transforma. La situación cambia. Uno ya comienza a ver las cosas con otra expectativa. Amén. Pero cuando estamos sin Dios, cuando no agradamos el corazón de Dios, el diablo le está hablando no por aquí. No, pero es que usted sí baila. No, hermano, no, usted no hizo, usted no hace, usted no aprovechó. Y la condenación y la condenación. Y la vida uno se vuelve difícil de vivir. Pero cuando usted se dedica a las cosas por las cuales fue creado, porque la Biblia habla de eso, que Dios nos creó a nosotros para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos nosotros creados. Y yo decía, pensaba, Señor, qué hermoso que uno pudiera tocar un instrumento, qué diferencia haría esas cosas en la vida de uno. El rey David habla la Biblia, estudiando cada personaje, comienza a resaltar las cualidades de los personajes. Dice que era un músico, y la Biblia da testimonio, que dijo el hombre, traigan a ese que toca el arpa para que consuele aquí al rey Saúl. El hombre era un tipo que tocaba su arpita. Y en los Salmos habla después que él constituyó cantores para el templo. Él dijo, bueno, vamos aquí a cantarle al Señor. ¿Qué dicen los Salmos? Vengan delante de sus atrios, entren por sus puertas con acción de gracias y con alabanza.
El hombre constituyó la alabanza a Dios. Obviamente ya está constituida hace muchos en la eternidad, pero el hombre lo hizo aquí en la tierra. Era un hombre que quería agradar el corazón de Dios. Y qué bello es uno poder cantarle a Dios. Y que Dios, dice la Biblia que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Es algo muy importante. Si miramos lo poco que se escribe aquí de Saúl, por ninguna parte está escrito que el hombre fuera y adorara a Dios. Bueno, dice en una parte después de que le falló a Dios, que le pide a Samuel que vaya y lo acompañe para que lo honre delante de los ancianos y para poder él ir a adorar a Dios. Eso me habla de la dependencia de un hombre que no quiere agradar a Dios, de un pastor o de un profeta, de una persona para que lo ayude a acercar a Dios. A veces estamos en situaciones terribles y ¿qué toca hacer? Llamar al pastor. Ore por mí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Cuando Dios nos llama a nosotros mismos a tener una comunión con Él, a no depender de terceros. Obviamente Dios estableció a los pastores y ministros para ayudar a la gente a acercarse a Dios. Pero hay un momento donde tiene que haber un crecimiento. Imagínese uno todo grandulón y yendo de la mamá que le dé pucha, a que le dé seno, a que le cambie el pañal. No, eso es antinatural. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, podemos ver en David, dice la Biblia que fue ungido y vino el Espíritu Santo sobre él. Y usted imagina un pelado de 15, 16 años enfrentarse contra un man que ha sido asesino toda su vida. Y un tipo amenazante y todo. A veces a uno le da miedo salir a las 6, 7 de la noche a la calle porque de pronto lo roban. Eso habla también de los temores que tenemos que vencer. Bueno, si Dios está conmigo, ¿cuál es la vaina aquí? Yo no le voy a buscar problema a nadie, pero yo estoy seguro que Dios me va a guardar de esta gente. ¿Sí o no? Así tiene que ser la vida de un hombre que adora a Dios. Ahora, hay que ver por qué David agradaba el corazón de Dios. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso me habla de un hombre que esperaba en Dios, que lo alababa allá detrás de las ovejas, donde muy seguramente los hermanos no querían estar. Porque cuando habla la Biblia de que Isaí lo envió a que le llevara una cosa, un presente a sus hermanos que estaban en la guerra, dice que él dejó las ovejas y dejó a un encargado. Ni siquiera dice, bueno, un hermano lo reemplazó. Era un oficio que ellos no amaban. Y el mundo no ama el oficio de los pastores, tal cual como en Egipto. La Biblia dice que los pastores eran aborrecibles a los ojos de los egipcios. Pero si es lo que le agrada a Dios, yo en muchas reuniones que nos han invitado por parte de familiares y esas cosas no voy. Porque yo sé que allá no está el Señor, no le agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es el cuento aquí? ¿De quién se agrada a Dios? De los que andan meditando de día y de noche en su palabra. De los que dicen no a estas cosas. El profeta Isaías dice, ¿quién habitará las llamas eternas? El limpio de manos, el puro de corazón. Y eso me habla de una persona que no es de este mundo, el que no recibe soborno. En este mundo del fútbol se ve tanta corrupción, en este mundo de la política se ve tanta corrupción. Tome tanto y hágame el favor allá. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántas personas se dejan permear por la corrupción? Por las dádivas. Dios quiere un pueblo totalmente diferente. Amén. Entonces dice que desde ahí comenzó a matar osos y leones cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que a veces se le mata a uno un perro chihuahua y le asusta? Algunas veces me ha pasado caminando con mis hermanas o con Juancho o con Yuri. Va uno por las casas y salen esos perros y se estrellan contra la reja y eso pegan unos ladrillos que queda uno así. Imagina ahora usted que se le enfrente un león o un oso. Yo a veces me quedo aquí orando, leyendo un poquito la Biblia y comienzo a escuchar ruidos por allá en el techo. Y le alcanza uno como a erizársele el pelo. Y dice, no, pues yo le voy a poner cuidado, a veces yo voy a estar aquí más bien mirando qué es lo que Dios me quiere hablar. La valentía que trae el Espíritu Santo en uno. Digamos que hay hombres que en lo natural uno dice que son valientes porque van y se enfrentan contra tipos armados y les meten sus palizas y sus levantadas. Digamos que no tienen miedo en su corazón. Pero ya tener al Espíritu Santo adentro que lo mueva a uno a hacer las cosas de Dios es otra cosa.
Seguramente un man que sea valiente va y enfrenta a otro y hasta le quita la vida. ¿Será que Dios pretende eso? Que nosotros seamos así, ir a quitarle la vida a otras personas. Más bien dice Dios que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino a enfrentar las huestes, las potestades. Y la lucha más dura que yo considero que tenemos es contra nosotros mismos. Deleitarse uno en las cosas naturales, en lo secular, en la carne. Y cuando Dios le dice a uno, esto no me agrada, hijito. Y lo hice, y Señor, perdóname, y lo hice. Hasta que Dios dice, ya no más. Y usted por amor a Dios toma la determinación de decir, ya no más. Señor, esto me gana, pero le va a decir que no. En eso está entregar la vida por el Señor. En eso, ya no, esto no me conviene, le va a cerrar la puerta a esto. El chisme no me conviene, la murmuración. Y tantas cosas, podemos ver los frutos de la carne, de los que nos habla la palabra. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga en pos de mí. Imagine negarse usted a mismo, que lo niegue la familia a uno, pues inevitable. Mi mamita me dijo que no, me cerró la puerta. Mi papá también. La Biblia dice, aunque padre y madre nos dejaran, pues con todo Jehová lo recogerá. Pero comenzar a negarme yo mismo, a decir, uy, esa carne, uy, ese chicharrón. Comenzamos a pensar como piensan los médicos. Qué delicia ese chicharrón. ¿Cuántos chicharrones me habré comido yo así como esos? Con papas saladas, ají, un refajo. Pero ya ser consciente de que eso me hace daño y aunque el cuerpo lo anhele, decirle no porque usted me estorba. Usted me daña mis arterias, me daña mi salud, me marca las llantas. En la vida espiritual sucede lo mismo. Un médico, salud preventiva. Eso es lo que hablaba que día el pastor Mauricio. Vamos a dejar estos malos hábitos porque hasta aquí usted ya está a punto de sufrir diabetes. Está a punto de pasarse de la tensión normal. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando uno se ve afectado por eso, comienza a tomar decisiones. No va a ser fácil, obviamente. Es difícil. Hay personas que son amantes a la gaseosa. Yo ya llegué al punto de tomarme un sorbo de gaseosa y enfermarme. Ya todas las comidas son con agua. Ya las bebidas son sin azúcar. Cuando me tomo algo con azúcar, grave. Entonces, como yo sé que me hace daño, pues lo evito. ¿Entiende? Así es la vida con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios preciosa, cuando usted viene a culto y el Señor lo toca, y lo abraza y lo limpia, y usted baila en barra y dice, sí, Señor, no, ¿yo qué hice? No quiero volver a hacerlo. Cuando la necesidad en su espíritu y en su alma se aumenta por estar bien con Dios, por querer conocerlo, usted va a decir, no quiero eso porque eso me daña mi relación con Dios. Eso me afecta a mi salud espiritual. Y es cuando usted comienza a tomar decisiones conforme al corazón de Dios. Y es cuando usted comienza a poner la palabra de Dios por obra. Si usted se le presenta algo y el Espíritu Santo le habla, acuérdese que por allá en Éxodo, por allá el Señor dijo esto, que no le agradaba esto y lo otro. Entonces, si su amor por Dios es lo suficientemente grande, usted va a poner la palabra por obra. Y va a tener un corazón conforme a Dios. Lo que hablábamos ahorita al inicio, a veces uno cree que el hombre nació con el corazón conforme a Dios. Y eso habla un poco de lo que hablaba el pastor de lo de la predestinación. Todos somos predestinados por Dios para la salvación. Pero hay gente que valora las cosas de Dios y hay otros que son aborrecibles a las cosas de Dios. Menosprecian las cosas de Dios. Eso lo hablaba el pastor la vez pasada, lo habla la Biblia en cuanto a Jacob y a Esaú. Jacob amó a Dios y deseaba las cosas de Dios. Y aunque fue un hombre tramposo, mentiroso y de todo, ahí Dios lo exaltó. Y le puso un nombre precioso, príncipe de Dios. Al rey David, aunque pecó y cayó muchas veces, no habla la Biblia de que Jesús es llamado hijo de David, porque fue un hombre que amaba a Dios. Y si alguno ha leído los Salmos, se puede dar cuenta de lo que habla el rey David cuando dice, tus mandamientos son mi delicia, en ellos medito de día y de noche. La canción dice, de noche medito en tu amor, y solo en ti mi alma descansa.
Ese es el corazón de Dios, de Dios en los hombres. El corazón que quiere hacer, poner por obra la voluntad de Dios. Amén. Yo aquí encontré un poco de referencias que habla de los salmos sobre el deseo vivo que David tenía de hacer la voluntad de Dios, de cómo amaba los mandamientos de Dios. Y la mayoría están en el Salmo 119, un salmo muy largo. Y algunos, yo me cuento entre esos, o me contaba entre esos, me daba pereza leer el Salmo 119 porque es un salmo así de grande. No sé cuántos versículos tiene, ahorita no me acuerdo. Pero usted comienza a leerlos queriendo conocer al Señor y se deleita. Se da cuenta de lo hermoso que es amar a Dios. Yo de pronto no tengo la autoridad para dejarles tareas, pero si usted lo lee se va a dar cuenta de lo hermoso que es el Salmo 119. Quiero buscar unos versículos aquí como para mirar un poco de lo que habla el Salmo 119 y de lo que habla respecto al tema que estamos tratando hoy, que es un corazón conforme al corazón de Dios. Salmo 119, versículo 77. Dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Dice ahí que la delicia del hombre es la palabra, la ley de Dios. Y hay una cosa que es como muy natural en nosotros los seres humanos, mirándolo en lo terrenal. Cuando usted prueba una comida que le gusta en un restaurante X, y de repente usted va y se deleita con esa comida y usted dice, qué cosa más deliciosa. De pronto usted está en otro sitio y va a otro restaurante y quiere pedir la misma comida porque está la opción de la misma comida, del mismo plato en ese restaurante. Y usted la pide, ¿qué comienza usted a hacer cuando comienza a probar esa comida? Usted comienza a compararla con lo que probó en el otro lado, que le pareció delicioso. Y es difícil de que cuando usted se deleita en eso, encuentre algo igual. Encuentre algo que le cause la misma sensación. Entonces, por ejemplo, con Julio nos pasó que fuimos a un sitio y nos comimos un salmón delicioso, una cosa bien deliciosa. Alguna vez ella fue a recogerme del trabajo y a mí me habían hablado de un restaurante, una pescadería súper buena. Entonces, yo le dije a ella, vamos y comemos un salmoncito allí que dicen que es rico. Nos fuimos, nada que ver. Entonces uno queda con la referencia del otro sitio donde uno se deleitó. Algunas veces hemos hablado de películas, que la primer película, la película número uno de alguna serie de películas, es muy difícilmente superada por la segunda, tercera, cuarta, quinta película. Es muy difícil. La primera siempre queda como en el umbral del estándar que uno le coloca a las cosas. Y aquí este hombre habla de la delicia de Dios, de la delicia de los mandamientos de Dios. Y hay veces, hermanos, yo sé que a nosotros nos ha pasado, no solo a mí, a muchos nos ha pasado, al rey David le pasó, tener sus momentos de intimidad preciosos con Dios. No las compara usted con Brad Pitt, con Angelina Jolie, con la persona más hermosa de este mundo, no se compara. Y si está fuera de la voluntad de Dios, si usted va y se echa una runchadita con ese, se va a sentir inmundo, sucio, culpable. ¿Me entiende? Porque lo de Dios no se puede comparar con lo terrenal, ni con lo más sublime. Dice este salmo que mejor que la vida es el amor de Dios. Amén. Dice aquí en el Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Habla de la delicia de la ley de Dios, de la ley de Dios. Cuando en nosotros gobierna mucho la carnalidad, eso hace que nuestra carnalidad aborrezca la ley de Dios. Uy, Señor, quiero las bendiciones, solamente las bendiciones de las que habla Deuteronomio 16. Las maldiciones no las quiero. Pero de Dios tenemos que recibir todo.
mirando, volviendo al punto de lo que habla el Señor cuando dice que el hombre tiene la tendencia de ser malo desde su juventud, desde que uno es niño así, es necesario también la correa, la disciplina, es necesario. Cuando yo conozco a Dios y sé que Él me está disciplinando y yo tengo el conocimiento de lo que Él quiere para mí, digo, bueno Señor, ¿la voy a soportar? Eso me acuerda mucho del odontólogo. Es algo fastidioso esa fresa, la chuzadita para la anestesia, el conducto por allá. A veces uno lo ve, cuando uno le tiene miedo, lo ve como algo terrorífico, como algo que lo maltrata a uno. Yo no sé cuántos ha perdido aquí una muela por miedo al odontólogo. Yo no sé si les he contado mi experiencia desde que era niño con el odontólogo. Cuando íbamos con mis primos a un centro de higiene que queda por allí, en Las Cruces. Y eso era una tortura. Nos llevaban y llevaban a mis primos, todos como más o menos de la misma edad, como contemporáneos. Y entraban a mis primos los más cobardes, los más gallinas para el odontólogo. Entonces, claro, nosotros allá afuera en una sillita esperándolos y los otros adentro. Y apenas abrían esa puerta para que entraran, esos chinos se ponían a llorar allá. Claro, nosotros afuera allá, con ese susto, y los otros adentro gritando y haciendo de todo. Pues claro, cuando entraban los pelados, grite y grite y grite, y ya salían con un algodón y su muelita ahí. Y nosotros afuera, que éramos los últimos. En esos momentos hubiera querido ser el primero para no sufrir todo ese tiempo de tortura. Pues resulta que yo tenía una muela mala. Y entré y era un doctor con un barazo, pero mejor dicho, ni tremendo. Me sacó esa muela ese tipo. Pues claro, uno lloró y pataleó y de todo. Yo me sentaba en la camilla y los pies me saltaban así de los nervios. El cuento fue que el hombre sacó la muela. No sé qué hizo mal el hombre y eso se me puso esa cara así brillante. Yo no sé si mi mamá se acuerda. Que la piel me brillaba así. Y yo le ponía pues como más acento porque me dolía y me ponía a llorar. Pues claro, eso me hacía esa cara caliente. Mala experiencia. Le cogí miedo al odontólogo. Y después, con los años, fui al odontólogo y ya una persona como más consciente de cómo debía tratar a un paciente con miedo. Le decía, no, yo le voy a hacer así pasito, le voy a poner aquí una cremita, después le voy a aplicar anestesia, de pronto le va a doler el pinchadón. Me metió toda la psicología del mundo. Y ya yo veía que, obviamente uno entiende que puede ser doloroso por un momento, pero el beneficio va a ser impresionante. De esa manera debería uno mirar las cosas de Dios. De pronto en el momento duele, pero a su futuro va a tener un futuro glorioso, algo bien hecho, algo que le genera a uno tranquilidad, seguridad. Porque terrible perder los dientes. Y por miedo, peor. Y por ahí por negligencia que no se los cepille uno, pues mucho peor. Pero las cosas de Dios funcionan como una manera similar. Tal vez al principio duela, al principio es causa de tristeza. Pero la Biblia dice que después con el tiempo va a traer un fruto apacible. Amén. Amén. Entonces podemos ver acá que cuando usted ama a Dios, va a guardar los mandamientos de Dios y los va a amar. Y los va a amar después de que usted se dé cuenta que lo que Dios dice tiene razón. La Biblia habla por allá atrás en el Antiguo Testamento y dice, si usted guarda los mandamientos de Dios, eso lo va a hacer fuerte, lo va a fortalecer. Y yo le digo a usted, bueno, está cansado de que todo el mundo lo atropelle, vaya y escóndase en la presencia del Señor. Estoy seguro que usted va a sufrir de pronto cosas de la gente, humillaciones, malos créditos. Y eso de pronto lo llena de rencor en su corazón y usted va a querer dar el pago según sus pensamientos. Pero cuando usted hace lo correcto y va a se esconde detrás de la presencia del Señor, su corazón va a ser transformado y va a tener un buen pago para el que le dio un mal pago a usted. Eso es totalmente el corazón de Dios. Entonces dice aquí en el Salmo 119, verso 143. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Yo creo que a la mayoría de seres humanos nos pasa esto, ¿no? A mí me pasó antes de entrar al odontólogo. Dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mirad lo que Dios tiene para mí, tiene que satisfacer, llenar mi alma. Amén. Dice el Salmo 119, 174.
Ya me di cuenta cuántos versículos tiene Salmo 176. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Entonces nos damos cuenta de que un hombre que ama a Dios se agrada en la ley de Dios, se agrada en sus mandamientos. ¿Por qué fue destruida la mayoría del pueblo de Israel? Porque no guardaron los mandamientos del Señor, tampoco los amaban. Ustedes miran cuántas rebeliones le levantó el pueblo de Israel a Moisés, cuántas veces lo querían apedrear. Y el hombre dice la Biblia que era un hombre manso, el más manso de la tierra. Era un hombre que amaba la presencia de Dios y estaba dedicado 100% a servirle a Dios. Y todo lo que Dios decía, venía el hombre y lo hablaba a la nación de Israel. ¿Por qué la gente no amó la ley de Dios? Porque amaban sus deleites, amaban lo que traían de Egipto, amaban la idolatría, amaban la carne, los ajos, las cebollas, todas esas cosas que causan deleite a la carne. Y por encima de todas las cosas terrenales, desaprobaron las cosas de Dios. Estaba todo lo terrenal por encima de la ley de Dios, de guardar sus mandamientos. Menospreciaron la palabra de Dios. Entonces, Dios hace diferencia entre el que lo valora a Él, lo ama, y el aborrecible, el profano. Ya la Biblia nos ha hablado de eso. Adán, Jesús, Caín y Abel, Jacob y Esaú, Ismael e Isaac. La Biblia nos muestra todas estas cosas. En el Nuevo Testamento, el Señor habla de estas cosas por todo lado. Y viene y dice el Señor, vamos a buscar un versículo como para mirarlo en el Evangelio según Juan, el capítulo 5. Y en el verso 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay muchísimos versículos donde el Señor Jesús habla de eso, de hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces el Señor le dijo a Jesús, cuántas veces Dios habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Este es mi Hijo, el que tiene un corazón conforme al mío. Entonces, va conectado el hacer la voluntad de Dios con tener un corazón conforme al de Dios. De hecho, para concluir el asunto y para cerrar hasta acá, el que hace la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, está teniendo un corazón conforme al de Dios. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, está teniendo un corazón conforme al de Dios. Ya vimos aquí cómo Saúl desobedeció a Dios en muchas cosas que Dios le había mandado, mandatos de Dios. Pero cómo David agradaba el corazón de Dios, porque la delicia de David eran los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y no solamente estudiarlos, sino hacerlos. La palabra de Dios habla, hermanos, de Mical, una hija de Saúl, que fue esposa de David. Y habla al punto de querer agradar a Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia en cuanto a eso? Que David venía con el arca de Dios a Jerusalén. Y David venía danzando hasta que quedó desnudo. ¿Qué hizo la hija de Saúl? Lo despreció en su corazón. ¿Y qué hizo David el rey David al escuchar esto? Dijo, por causa del Señor me haré más vil. Y agradar el corazón nos lleva a unos puntos muy exigentes. Agradar el corazón de Dios. Porque el rey Saúl tuvo temor de Goliat y de los filisteos. Pero el rey David confió en Dios y no tuvo temor de ese grandulón. Que muy posiblemente si David no hubiera ido con la presencia de Dios en su corazón, lo había matado facilito. Pero la confianza de David estaba puesta en Dios. Entonces, cuando David pecó y cayó, ¿qué vino al corazón de David? Arrepentimiento. Él no se justificó diciendo, no, pero es que yo soy el rey y Dios me ungió. No, se humilló y fue exaltado por Dios. Porque David conocía a Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Si nosotros decimos, profesamos creer en Dios, conocer a Dios,
Pues tenemos que tener un corazón conforme a Dios. ¿Y cuál es el corazón conforme a Dios? El que guarda los mandamientos de Dios, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es el corazón que ama a Dios? Como dice el Señor Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos. Y la cosa no para ahí, porque el Señor dice, el que guarda mis mandamientos, entonces yo voy a orar al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Yo pensaba en que, bueno, el rey David, como fue hijo fue de la tribu de Judá, pues el hombre ya venía con un corazón incorporado, un corazón de 8 cilindros en B, funcionando perfectamente, un corazón de atleta, porque la Biblia habla de que David era un hombre que era atleta, era un guerrero impresionante, pero no se refiere a esas cosas que pensamos nosotros, se refiere al corazón que ama a Dios, que va más allá. El Señor habla de que si alguno lo obliga a llevar carga por 1 milla, vaya con el 2. Un corazón dispuesto a hacer lo que Dios lo manda a hacer, a darle a Dios lo que Dios pide y mucho más. Yo quedaba meditando en lo que decía el pastor Antonio, que él diezmaba más del 10% para Dios, porque la delicia está en Dios. Hay gente que ora más de 1 hora, más de 2 horas. Hay gente que hace ayunos largos. Es lindo cuando Dios lo pide, pero cuando nosotros voluntariamente podemos darle a Dios lo mejor de nuestras vidas, estamos teniendo un corazón conforme al de Dios. Amén. Entonces la conclusión es esa: cuando uno guarda la palabra de Dios, la pone por obra, cuando la medita, la estudia, cuando anda en oración, es mucho más fácil hacer la voluntad de Dios, obviamente. Y la hacemos perfectamente porque estamos conociendo a Dios. Pero cuando yo pretendo leer de pronto un versículo que pusieron en el Facebook, el que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o la gente que dice que la sangre de Cristo cubra a mi familia y a mi ciudad y a todo, pero no se hace nada más para Dios y seguimos siendo las mismas personas, malhumoradas, de mal carácter, tramposos, convenientes. Y en los negocios sí que se ven estas cosas. Hay gente que profesa conocer a Dios y se le presenta un chueco y pum, de una vez caen ahí. Uy, comisión para este, comisión para este, comisión para este, pero déjenme en el negocio a mí. Y pasa lo que hizo Saúl. Después dice uno, uy, Dios me bendijo con este negocio. Tramposo, torcido. Si usted quiere algo, pídaselo a Dios. Y Dios le va a decir si es necesario que lo tenga, o si es necesario que haga tantas cosas para que lo alcance. Pero todo es de Él. Toda buena dádiva viene de arriba del Padre de las luces, dice el Señor. Si usted está pasando por tiempos duros, pregúntele a Dios qué pasa, qué tiene que usted hacer, qué está mal, o por qué el propósito de esta prueba tan dura. David dice una canción que me gusta mucho, que habla del Salmo 3, de que David fue un hombre que amó a Dios, pero tuvo dificultades como cualquier ser humano, tuvo que enfrentarlas. Y en medio de esas dificultades Dios está esperando que uno diga, Señor, ayúdame, Padre, provéeme, dame fuerzas, porque esas dificultades o lo hunden a uno o lo acercan a uno más a Dios. Amén. Bueno, yo les invito a que oremos, ¿vale? Yo sé que por lo menos a unos 50 le habló Dios hoy. Se me entendió. Bueno, amado Señor precioso, te damos gracias, Señor, en el día de hoy. Señor, porque tú nos muestras tu corazón, papá, tú nos muestras que eres bueno, Señor, que eres maravilloso, Señor, y así como dice tu palabra, Señor, que tú buscas adoradores que te adoren, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Y estos adoradores son los que, Señor amado, ponen en su mente, en su corazón, en su interior tu palabra, Señor amado. No solamente para meditar en ella y hallarle delicia, sino para ponerla por obra, Señor. No importa, Señor amado, que nos hagamos viles, Señor amado, los que están al lado nuestro, que nos rechacen, Señor. Tu palabra dice, Señor bendito, que somos bienaventurados cuando estas cosas pasan, Señor. Cuando los hombres nos rechazan, Señor amado, somos bienaventurados porque tenemos tesoro contigo, papá. Yo te pido que despiertes este sentir, Señor amado. De que no importa lo que hablen, Señor amado, si hablaron de ti, Señor amado, si te blasfemaron, Señor amado, si te acusaron, aún no habiendo nada en ti, Señor amado, digno de condenar. Si, Señor amado, eso pasó contigo, Señor amado, pues, ¿qué más pasa que la gente nos desprecie, Señor? Pero que
tengamos tu presencia en nuestro corazón, Señor, que atesoremos tu palabra, Señor, que demos pasos, Señor amado, que nos acerquen a ti, Señor, pasos que nos avancen, Señor amado, por la senda de justicia, pasos, Señor amado, que nos saquen de las tinieblas a la luz, papá. En ti hay galardón, Señor, tu palabra dice, Señor, que el que se acerca a ti es necesario que crea que tú existes, Señor, y que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor amado. No lo queremos hacer por interés, Señor amado, de las cosas, de las bendiciones seculares, terrenales. Lo queremos hacer por tenerte a ti en nuestro corazón, Señor amado, y porque tú seas quien sacie todas nuestras necesidades, Señor. Todas, papá, todas, Señor amado, las seculares, las físicas, las necesidades del alma, Señor amado, las necesidades espirituales, Señor, que las sacias tú con tu presencia, poderoso Dios. Ven sobre tu pueblo, Señor amado. Ven, Señor amado, sobre los que has comprado con sangre preciosa, Señor, y derrama tu espíritu, Señor. Amado Señor, que estemos sentados a tu mesa, Señor, a comer de ti, Señor, a comer lo que tú preparas para nosotros, Señor, con toda la diligencia, Señor, con todo el agrado, Señor bendito, que tú te has esforzado, Señor. Tu palabra habla, Señor, de que tú mataste los toros engordados, Señor amado, lo mejor que tenías, y has dispuesto las bodas, Señor amado, para que todo aquel que se deleite en tu palabra entre, Señor amado, vestido por ti, Señor, vestido por ti, revestido por ti, Señor amado, justificado por tu sangre, Señor, pastoreado por el Espíritu Santo, Señor. Amado Señor, muéstranos esa mesa, Señor amado, donde tú nos llevas a comer y a beber de ti, Señor, a encontrarnos contigo, papá, que se rompa todo concepto humano, Señor, y comience a venir a nuestra vida tus mandamientos, lo celestial, Señor, lo que es justo, papá, lo que nos dirige a justicia, Señor amado. Tu palabra dice que, Señor amado, tú no te agradas de la gente que obra con injusticia, sino más bien dice, Señor amado, que tú estás airado, Señor, que tu ira se desata desde el cielo contra todo aquel que hace impiedad e injusticia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor. Así como decía tu siervo hace poco, Señor, que esa carta de amor que tú has escrito a través de la Biblia, Señor, es para mí. Que nos apropiemos, Señor amado, que comencemos a identificar lo que te agrada a ti y lo que no te agrada, Señor. Tu palabra dice que la madurez se alcanza, Señor, teniendo en ejercicio el discernimiento entre lo bueno y lo malo, Señor. Que podamos escoger entre lo bueno, entre lo agradable, Señor, y acogerlo para nosotros, y lo malo desecharlo, Señor amado. Y siendo escogidos por ti, papá, todos somos llamados a lo mismo, Señor. Tu palabra dice que tú eres quien prueba la mente y el corazón, Señor, para dar a cada quien lo que es justo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, Espíritu Santo, ven, Señor, y reposa sobre nosotros, papá. Que haya en nosotros el deseo profundo, Señor amado, el deseo profundo de tu presencia, Señor. El deseo profundo de guardar tu palabra, de deleitarnos en tu palabra, Señor amado. De sacarle delicia a esta palabra, Señor amado. De que cojamos esas Biblias, Señor amado, y le saquemos lo mejor, precioso Dios. Todo es bueno, Señor amado, porque viene de ti, Señor. Pero que cojamos esas Biblias, Señor amado, y meditemos en ellas. Las masquemos, Señor amado, las repasemos, para así conocer tu corazón, Señor amado. Conocer tu corazón que está plasmado, Señor, ahí. Tus pensamientos, Señor, lo que te agrada, Señor. Lo que te deleita a ti, papá. Lo que podamos ofrecer a ti, Señor, no según nuestros pensamientos, ni según nuestra forma de juzgar, sino lo que viene de tu corazón que está ahí plasmado, Señor. Corazones arrepentidos, Señor amado. Corazones que aman la justicia, Señor. Corazones que quieren, Señor amado, conducirse por justicia para alcanzar tus bendiciones, papá. No trampeando, Señor, no robando, no adulterando las cosas terrenales, Señor amado, sino dirigidos por tu justicia, papá. Y en todo tendremos paz, Señor, si tú gobiernas nuestro corazón, papá. Te pido que bendigas a este pueblo tuyo, Señor amado. Que lo bendiga, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Y que se encienda la llama, papá, no más de nosotros, papá. Que lo de nosotros mengue, Señor amado. Y se ha manifestado el hombre de justicia en nosotros. Según la imagen del que lo creó, Señor. Reposa tu Espíritu en medio de nosotros, papá. Y que podamos, Señor amado, hacer lo que tú le dijiste a Nicodemo, Señor. Nacer del agua, que es tu palabra, y nacer del Espíritu, para que podamos ver el reino de Dios y su justicia, Señor. Y no solo verlo, Señor, habitar en él, y que tu reino habite en nosotros, papá. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, papá, y te quiero, Señor amado, pedir que bendigas a todo corazón, Señor, dadivoso, a todo corazón que obra en justicia conforme a tu palabra,
que trae ante ti los diezmos y las ofrendas, Señor amado, porque tú eres digno de esto y de mucho más, Señor amado. Bendice con abundancia, Señor amado, provee para todas las necesidades, Señor, del pueblo. Trae, Señor amado, también, Señor amado, complacencia a nuestras vidas, Señor. Así como cuando uno es niño y quiere que su mamá le compre un dulce o un juguete, Señor, también, amado Señor, yo te pido que traigas esos detalles especiales, Señor, que tú tienes. Esos detalles preciosos que desarman nuestro corazón, que nos hacen correr a ti, Señor, a abrazarte, a bendecirte, papá, a honrar tu nombre, Señor. Danos, Señor amado, esas cosas preciosas que tú sabes que nos agradan también, Señor, y que fortalecen nuestra relación contigo, Señor, así como un niño se alegra con sus papás, Señor, cuando le dan algún gusto, alguna cosa, Señor amado, que es edificante y que nos satisface, papá. Te queremos bendecir, Señor, te pedimos que bendigas a nuestros hijos, Señor, los ponemos delante de tu presencia, Señor. Guárdalos, papá del mundo, Señor, guárdalos de todo lo que viene para el mundo, Señor amado. Los ponemos delante de ti, Señor amado, y te pedimos que pongas en nuestro corazón ser un ejemplo para ellos, ser un reposo para ellos, Señor, y ser como muchos, Señor amado, que guían a sus hijos, Señor, a tu presencia, Dios Santo. Te bendecimos a nuestros esposos, esposas, Señor amado, y te pedimos que resuelvas, Señor amado, todo asunto, toda división, papá. Resuélvela tú, Señor amado, de la mejor manera, como tú lo sabes hacer, papá. Que después de muchos años podamos hablar con alegría en nuestro corazón, que tú restauraste nuestras vidas, que tú restauraste nuestras familias, papá. Yo te quiero pedir, Señor amado, que traigas a mi papá, a mi mamá, a mis familiares, Señor amado, tu presencia, Señor, a los familiares de toda tu congregación, de todos los que te buscan, Señor. Tráelos, papá. Tu palabra dice que si nosotros creemos en ti seremos salvos, pero no solo nosotros, sino también nuestras casas, nuestros familiares, papá. Honramos, Señor amado, con lo que tú nos das, Señor, y te bendecimos y te pedimos que tu presencia, Señor, no sea parte de nosotros, papá, que pongas en nuestro corazón, Espíritu Santo, Señor, si la embarramos y erramos, inmediatamente ir a ti, papá, ir a ti, humillarnos, Señor, eso es lo que te agrada, corazones sencillos, humildes, Señor, no corazones soberbios ni endurecidos, Señor, corazones humildes, Señor, reconociendo que tú eres todo, Señor, para nosotros. Papá, también atamos toda retaliación y toda venganza que se levante, Señor. Toda furia de las tinieblas, Señor amado, toda violencia que el enemigo traiga sobre nosotros, Señor amado. La repelemos, Señor, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo. Y te pedimos, Señor, que tomes nuestras batallas, Señor amado. Tu palabra dice que no es nuestra la batalla, sino tuya, Señor precioso. Y que hagas arder, Señor amado, la llama de mi amado Jesús. La antorcha sea encendida, papá. En esta hora, papá, sea encendida la antorcha en mi amado Jesús, el altar sea encendido, Señor amado, y que comiencen a llegar las almas, Señor amado, el fruto, de amado Dios, de tu sacrificio, comiencen a buscar tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, despedimos este tiempo, pero quedamos en tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, agradecidos contigo, papá. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Y a los que están también en la transmisión, que Dios los bendiga. Deseo que tengan un buen inicio de semana y un buen inicio de vida en este tiempo que nos queda aquí en la tierra, que comencemos a caminar con el Señor. Que comencemos a entender que el corazón conforme al de Dios es el que guarda los mandamientos de Dios, el que busca seguir al Señor. Amén. Pero verlos pronto, los que no han venido y puedan ver esta transmisión, verlos acá. En esto hay bendición, hermanos. La palabra dice que Dios envía bendición y vida eterna cuando estamos unánimes juntos. Amén. Yo sé que por muchos motivos, pues, la gente tal vez no haya podido venir. Pero Dios ve el sacrificio y Dios también trae la recompensa para los que se esfuerzan. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Nos vemos después.